diplomado y vamos a ver lo que es la teoría del delito. Y obviamente con la teoría del delito vamos a ver la estructura del delito. Y una vez que vimos la estructura del delito, obviamente vamos a ver los grados de participación. Es decir, esta es una clase prácticamente introductoria, porque el tema de las penas, conforme lo veo acá, se va a desmenuzar todo lo que es la parte general de nuestro Código Penal. Recuerden, nosotros estudiamos la teoría del delito, bueno, en mi época lo estudiamos en un año, ¿no? Parte general 1, parte general 2, y después entramos al derecho penal especial y las penas. Entonces, lo que vamos a ver acá es la estructura del delito, luego viene imputación objetiva, que es un tema más especializado. O sea, dentro de todo lo que es la teoría del delito, se analiza toda la parte general, es decir, desde la estructura, la imputación, la autoría y participación, la antipublicidad, sus causas de justificación, la culpabilidad, grado de desarrollo, forma de conjurar el delito, la consecuencia por el delito, la determinación de la pena. Todo esto es teoría general. Todo esto ¿dónde se estudia? En la parte general, o sea, en su derecho penal parte general, ¿ok? O sea, ya ustedes, ya todos terminaron, ¿verdad? Me gusta conocerlos, me gusta conocer a la gente. ¿Cómo te llamas? Andrés Unicama. ¿Abogado, estudiante? Estudiante, sexto año. Sexto, aquí sí te habla derecho penal para general. Sí. ¿Tú? Lino Pérez. Abogado. Abogado, ya con maestría, doctorado también. Muy bien, esta es la general. Doctora. Abogada. Está bien, con maestría, doctor. Sí. Abogado ya. Doctor. Muy bien. Doctora. Muy bien. Doctora. Así es, doctora. Doctora. Abogada. ¿En qué ciclo vas? Uy, ya terminaste. Bachiller. Doctor, ¿usted? ¿Terminó tan abrigado? ¿Abogado ya? Sí, abogado. ¿Cuántos años de abogado? 3. Muy bien, doctor. Ah, no, tú, ¿usted, doctor? Muy bien. ¿Ya pasaste teoría general? ¿Tú? Sexto ciclo. Sexto año, ya estás terminando ya. ¿Tú? Miguel Rojas, abogado. Muy bien. ¿Alguien trabaja allá en el Poder Judicial, el Ministerio Público acá? Nadie. ¿Todavía? ¿En dónde trabaja? Ah, qué bien. Doctora. Ah, muy bien. Entonces, fíjense ustedes. ¿Saben cuál es el principal error que cometemos todos los abogados en derecho penal? ¿O cuál es nuestra principal deficiencia? No sabemos imputar. No sabemos imputar. O sea, sobre todo, recuerden, ¿quién es el que imputa? Imputa es el que acusa, ¿no es cierto? ¿Okay? En consecuencia, constitucionalmente, el único que puede acusar es el fiscal, nadie más. Porque el fiscal es el titular de la acción penal. En consecuencia, el único llamado por ley a presentar una acusación es el fiscal. ¿Está? Es el fiscal. En consecuencia, el que tiene la obligación de establecer una imputación necesaria, ¿quién es? El fiscal. ¿Ve? Pero si el abogado de la otra parte no conoce las cuestiones básicas de una imputación necesaria, cualquier fiscal se lo va a comer, porque no conoce el tema. Entonces, para poder imputar hay que conocer derecho penal. Pero ¿qué parte del derecho penal tenemos que conocer para saber imputar bien? La parte general. La parte general. La parte más importante del derecho penal es la parte general del código, donde tú vas a encontrar los primeros artículos de nuestro título preliminar hasta el 104. La parte general, a partir del 105, 106, ya vienen los tipos penales, ¿no es cierto? El homicidio simple, etc. Si tú dominas la parte general, la parte especial es muy fácil. Adelante. Muy fácil. Porque lo único que tienes que hacer es aplicar todos tus conocimientos de la teoría del delito para poder encajarlo en el tipo penal. Recuerden ustedes, nuestro código penal o nuestro sistema penal es un sistema penal números. ¿Qué números? ¿Qué números? Números clásicos.
casus, ¿no es cierto? ¿Y qué significa cuando decimos que nuestro sistema penal es numerus clausus? ¿Qué significa? Que nos dicen a cada rato los profesores de derecho en la universidad. ¿Qué nos quieren decir? Por si acaso, nuestro sistema penal peruano es numerus clausus. Si no saben la respuesta, dicen paso, porque yo no he venido a hablar solo, les comento. Yo no he venido a hablar solo. La clase la van a hacer ustedes. De eso se trata. Ya ustedes estudiaron Derecho Penal parte general, ¿sí o no? Acá lo que vamos a hacer es recordar. ¿Okay? Y todos vamos a recordar. ¿Okay? Yo les voy a lanzar las preguntas y si no saben, para que no hagan roche, dicen paso. Paso. Pasan al siguiente. ¿No? Sí, como que no tiene la voz. Entonces, ¿qué significa cuando decimos que el derecho penal peruano es numerus clausus? Significa que solo es delito aquella conducta que el código establece que es delito. ¿Ok? Nada más. Lo que no esté en la norma no es delito. ¿Estamos? No es delito. Por eso es números clausus, números cerrados, no es números abiertos. O sea, no es número abierto, número cerrado. ¿Okay? Esto encierra, ¿qué principio encierra? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese principio? El principio de legalidad. Nadie puede ser investigado, juzgado, sentenciado por un hecho que previamente no esté establecido en la norma como conducta típica. ¿Okay? Como conducta típica. Segundo paso. Los tipos penales que ustedes ven en el código, el que mata a otro, el 106, ¿no es cierto? El que mata a otro. Todos los tipos penales no prohíben conductas. Nuestro código penal no es un código prohibitivo. Ustedes no van a encontrar en el código penal ningún tipo que diga no mates. Si matas, te vamos a sancionar. No lo van a encontrar así. Lo que hace el código es describir una conducta. El que mata a otro, el que se apodera, el que mediante engaño, arducia, ardid, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El tema de la estafa, se aprovecha económicamente. ¿Qué hace el código? Está describiendo conducta. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros frente a un hecho supuestamente criminal? Establecer si ese hecho criminal encaja en la descripción del tipo penal. ¿Ok? Si ese hecho criminal encaja, entonces la conducta será típica, pero no necesariamente es delito. No necesariamente es delito. Puede que sea típica, no necesariamente es delito. ¿Estamos? Otro tema. Cada tipo penal, cada descripción típica, después de la parte general, la parte especial, cada tipo penal tiene 3 partes. O sea, cada ese tipo, el artículo 106 tiene 3 partes. ¿Cuáles son las partes? A ver. ¿Me alcanzaron un plumón? No trajeron, ¿no? Recuerden, cada tipo penal tiene 3 partes. O sea, todo el tipo penal. Por ejemplo, dice el 106. El que mata a otro será sancionado con pena privativa en la libertad de tanto, ¿no es cierto? Además, habrá una reparación civil, ¿cierto? Todo tipo penal. ¿Eso qué significa? El tipo penal tiene la descripción típica, tiene la sanción y tiene la reparación. Siempre. No puede haber una conducta que es
establecida en el código como delito, si es que no tiene aparejado la sanción y la reparación, o sea, descripción, sanción y reparación, siempre, siempre, ¿ok? Ahora, y recuerden, dentro del tipo penal establecen una pena, ¿no es cierto? Será sancionado con una pena no menor de 2 días ni mayor de 6 años, no menor de 4 días ni mayor de 20 años, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de pena es esta? ¿Qué tipo de pena? Cuando eres tu código y dice no, será sancionado con pena mínima de tanto y máximo de tanto, ¿a qué pena se refiere el código? Privativa de libertad. No. ¿Qué tipo de pena? ¿Qué tipo de pena es esta? Combinada. Temporal. No. Combinada. Combinada. Pena abstracta. Abstracta. Esa es la pena abstracta. Cuando en el tipo penal te dice el mínimo y el máximo, es la pena abstracta, la pena tasada, la pena nominal, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Así se llama. Dentro de este mínimo y máximo es donde el juez va a juzgar para ponerte la pena concreta. La pena concreta. Dependiendo ya del artículo 46A, 46B, ¿no es cierto? Lo que se llama la teoría de la aplicación de la pena, ¿no es cierto? Que lo van a ver acá, creo que con nuestro para los la vean, ¿ok? ¿Cómo es que el juez llega a establecer la pena concreta dentro de ese margen? Hay toda una teoría, ¿ok? Toda una teoría de la aplicación de la pena. Ahora incluso se habla de los famosos tercios, la van a escuchar ustedes, ¿no? Tercio mínimo, tercio medio, tercio superior. ¿Por qué se tuvo que dar estos tercios? Nada es casualidad. Lo que ocurre, por ejemplo, es que en un homicidio simple que es de 2 días a 20 años, creo, no soy codiguero, así que no me sé las penas. Homicidio simple, algunos jueces le clavaron 15, otros 6, otros 4, otros 6, otros 20, entonces era una cambalache a nivel nacional. O sea, no había un orden. Entonces, ¿qué hace el oráculo? O sea, la Corte Suprema. El oráculo están los sabios del derecho. O sea, el oráculo lo que dice, no, hay que poner orden acá. Hay que establecer cómo en determinadas conductas parecidas, no iguales, los jueces no se pueden disparar y otros se pueden ir hasta el suelo. Hay que ponerle criterios. Entonces se establecen criterios de cómo se tiene que valorar la pena. ¿Cómo se puede valorar? Y entonces hace, para tal situación, medio tercio, un tercio mínimo o tercio máximo. Y ya está establecido. Entonces ya uno ya no se puede escapar de ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por eso es que cuando te dicen, por ejemplo, la pena del cómplice es la misma pena del autor. ¿Qué significa cuando te dice eso? ¿Qué significa? La pena dice, ¿no? La pena del cómplice, independientemente de que sea primario o secundario, ¿eh? Es más, la pena del instigador es la misma pena del autor. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Cómo lo podrían interpretar ustedes? ¿Que va a ser pasible de la misma sanción concreta con la reparación civil? No. Ahí está el error. Cuando la norma nos dice que al cómplice, independientemente que sea primario o secundario, se le aplica la misma pena del autor, se refiere a la pena abstracta. A la pena abstracta, no a la pena concreta. ¿Ok? Ejemplo. Juan, Julio y Pedro deciden asaltar una bodega. ¿Ok? A Julio le dicen, tú te vas a parar en la esquina. Todavía no viene la policía. Tú te vas a encargar de ir a reducir al dueño de la tienda y yo me encargo de la caja. ¿Estamos? Efectivamente se va y asaltan. Los agarran a los 3. ¿Los 3 son autores? ¿Los 3 son coautores? ¿O no?
¿Qué opinan? Hecho. Entonces, para respondernos esta pregunta, en este caso simple que se ve todos los días, la pregunta es, ¿a quién se considera autor de un delito? ¿A quién consideramos autor de un delito? ¿A quién? A ver, ¿a quién considera un autor del delito? ¿El hecho material? ¿Comete el hecho material? No. ¿Quién es el autor del delito? En mi opinión, la persona que está cometiendo este No. delito que solamente... Aquel que prepara o realiza los actos. No. Doctor, autor del delito, ¿quién es? Aquel que realiza la letra típica y tiene No. el dominio del hecho. Ahí está la respuesta. Solamente se considera autor del delito el que tiene el dominio del hecho. Por eso es que hay grados de participación. Autor y cómplices. Los cómplices no son autores del delito. Los cómplices son los que ayudan a que se cometa el delito, pero no son autores. ¿Por qué? Porque no tienen el dominio del hecho. O sea, ¿quién es autor? El que tiene el dominio del hecho. ¿Y por qué? Porque al tener el dominio del hecho, obviamente puede determinar si se ejecuta o no se ejecuta. Por eso existen los famosos autores mediatos. Las últimas tendencias, ni últimas porque tiene varias décadas, por favor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del autor mediato de Roxin, de Jacobs? ¿Qué? Famoso autor mediato. La teoría por la que lo sentencian a Fujimori, ¿no? A Fujimori lo sentencian a 25 años por la teoría del autor mediato. Entonces, dentro de lo que es autor, tú tienes el autor mediato, el autor directo, etc., ¿no es cierto? Y además tienes cómplices. Todos en el mismo evento criminal. Y dentro de los cómplices, ¿qué tienes? Cómplice primario, o sea, cómplice necesario, y cómplice secundario, o sea, cómplice que si tu actuación puede ser relevante o no, es más, incluso no puede estar. Pero ahí está. En consecuencia, en un hecho criminal, no le puedes aplicar la misma pena concreta al autor del delito, al autor directo, al cómplice primario y al cómplice secundario. Por eso la norma dice, oiga, pero la norma dice que se aplica la misma pena del autor. Sí, o sea, dentro del mínimo y el máximo, porque todos cometieron el mismo injusto penal. O sea, todos robaron. Y según el código, supongamos que la pena sea para el robo agravado de 4 a 10 años. El código dice que la pena para ese ilícito es de 4 a 10 años. ¿Ok? En consecuencia, a todos yo les tengo que aplicar ese mínimo y ese máximo. Autor, cómplice primario y cómplice secundario. Pero al momento que yo voy a aplicar la pena concreta dentro de ese margen, obviamente, yo voy a decir al autor 10, al cómplice primario 5, al cómplice secundario 4 condicional. Se dan cuenta que es la misma pena del tipo penal, pero no es la misma pena concreta. Entonces, cuando la norma establece que al cómplice y al instigador se le aplica la misma pena del autor, se refiere a la pena, ¿a qué pena? ¿A qué pena? Fuerte. ¿Qué pena? Abstracta. ¿Qué pena? Abstracta. ¿Ok? No la pena concreta. ¿Está claro? Muy bien. Recordaron, ¿verdad? Esto ya lo han visto ustedes. Es más, todo lo que le voy a decir ya lo han visto. ¿Estamos? Entonces, pena abstracta. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Recuerden ustedes la teoría general del delito, ¿no es cierto? Que nos decían nuestros viejos maestros. Gracias. ¿Qué nos decían nuestros maestros?
acción, ¿cierto? Típica, antijurídica y culpable. Teoría del delito. Por eso se habla de delito. O sea, es todo un recorrer, pues. ¿Ok? Es todo un recorrido. Acción típica, antijurídica, culpable. Solamente cuando llego a la culpabilidad hay delito. Hay delito. Independientemente que ese delito sea castigado o no. Porque puede ocurrir que yo tenga acción típica, antijurídica y culpable, pero no es punible. Ya me sacaste del cuadro, ¿verdad? Como si lo encuentro culpable, ¿por qué no lo voy a sancionar? Es que por política criminal hay determinadas conductas delictivas que, pese a que se ha demostrado que hay delito, o sea que hay acción típica y culpable, no pueden ser punibles. ¿Qué significa punibilidad? ¿Qué significa punibilidad? Castigable. ¿Ah? ¿Qué significa punibilidad? La punibilidad es la consecuencia del delito. O sea, la punibilidad es la sanción. Tu conducta es punible. Tu conducta es sancionable. Tu conducta es culpable. Tu conducta es reprochable. Una cosa es que mi conducta sea reprochable jurídicamente y otra cosa es que mi conducta sea punible. Son dos cosas muy diferentes. La teoría general del delito, el delito, gracias, te pasa. La teoría, yo estaba viendo por atrás. A ver, ¿no es cierto? Acá está, acción típica, antijurídica y culpable. Consecuencia, punible. ¿Cierto? ¿Estamos? Es lo que nos han enseñado. Muy bien. Le decía, la conducta viola, la conducta puede haber acción, tipicidad, antijurídica y culpabilidad, pero que puede que no sea punible. Hasta acá es delito, ¿cierto? Hasta ahí estamos hablando de delito. La punibilidad es la consecuencia. Esto es otra cosa que la consecuencia. Por eso, hay determinados delitos que no son punibles. El hurto entre esposos no es punible. El hurto entre esposos no es punible por política criminal. La mujer normalmente cada fin de mes, ¿qué hace? Le vacía la billetera al pobre esposo. Antes, ahora le vacía la tarjeta. ¿No es cierto? Es un moderno. ¿Qué está haciendo? ¿Está hurtando? ¿Sí o no? Pero por política criminal no la sancionamos. Pero hay acción típica, antijurídica, culpable, pero no es sancionable por política criminal. O sea, son excepciones, no son punibles. No son punibles. Muy bien. Ahora, cuando nosotros analizamos un hecho criminal, nosotros que somos abogados tenemos que analizarlo diferente a lo que hace el periodista. Ustedes ven las noticias, ¿no? Le acaba de pegar al policía, ya que se vaya preso. ¿Cómo es posible que le haya pegado a un policía? Oye, pero está borracho, pues. ¿Sí o no? ¿Ok? Acaba de matar a un sujeto. Tiene que irse preso, le han dado balazos. Ahí está la prensa. Sí, pero
¿Y si hubo legítima defensa? ¿Y si es inimputable? ¿Y si hubo un error de tipo? O sea, esa forma de análisis de las personas que son lengua en derecho está bien, pero nosotros como abogados no podemos hacer eso. Nosotros cuando vemos una situación supuestamente criminal, lo primero que tenemos que analizar como abogados es: ¿hay acción? Si hay acción, primero lo que tengo que analizar, es si hay acción. Después vamos a analizar. Hay acción. Porque si mi análisis termina en la acción, o sea, si yo establezco que no hay acción, se acabó mi análisis. ¿Ya para qué voy a entrar a la antijuricidad, a la tipicidad? Ya no tengo por qué avanzar más. ¿No es cierto? Porque de repente había una falta de acción. Si yo establezco que ya ha habido una acción, conforme en el punto de la mañana, recién voy a pasar a ver si esa acción es típica. Recién voy a ver si es típica. O sea, si está descrita en la norma. Si es que no hay algún elemento que ataque la tipicidad, porque de repente hay un error de tipo, un error de prohibición, un error culturalmente condicionado. De repente, no lo sé. Si yo salto todas esas barreras y establezco que efectivamente la conducta es típica, recién paso a ver si su conducta es antijurídica. Porque si me quedo acá, imagínense, acción. Es una acción, o sea, la acción tiene que ser humana, pues no ser de un animal, aunque muchos nos dicen que son una tira de animales, ¿no? ¿Sí o no? Cuando llega tarde, ¿qué dice tu mujer? Oye, animal, estas son horas de llegar, esta es tu mujer. ¿O no te he hecho así alguna vez tu esposo? ¿Pero te enamoras? ¿Sí o no? Siempre le dicen, no seas animal, no te dicen, es una clásica, ¿no? La acción tiene que ser humana, pues, humana. Salvo que haya una posición de garante. Es otro tema. Porque si yo tengo mi perro pastor alemán y mi perro yo sé que es peligroso y lo suelto y lo llevo al parque y le suelto y ataco a una persona, yo estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque tengo la posición de garante. Yo respondo. Ese es otro tema que lo van a analizar en otras situaciones. Pero muy bien, me voy a la tipicidad. Y tengo que ver que esa acción no sea atacada por ningún elemento de la tipicidad. Tengo que ver que no hay error. Si yo ya analicé el tipo, la acción, y veo que en esa acción es típica, o sea, no está atacada por ningún elemento, recién voy a pasar a ¿qué? A ver si es antijurídico. O sea, voy a analizar la antijuricidad de la conducta. Porque puede haber algún elemento que me ataque la antijuricidad. Porque ¿qué es la antijuricidad? Es actuar contra derecho. Acción típica. Juan mató a Pedro. Hay acción. Lo mató, ahí está. No hay error, lo ha visto, lo ha matado. Voy a analizar la antijuricidad. ¿Es contra derecho? ¿Y si hubo legítima defensa? Se acabó mi tema. Si hay legítima defensa, ya no tengo nada más que avanzar. Me quedo acá. Pero si no hay ningún elemento que ataque la antijuricidad, recién paso a ver si es culpable. ¿Ok? Porque de repente es loco. De repente es loco. ¿Sí o no? Y si es loco es inimputable. Acción típica, antijurídica. Pero no es culpable porque es loco, pues condenado. ¿Se dan cuenta? O sea, no se puede establecer de arranque como ese, de arranque que un hecho constituye delito. Eso para las personas que no conocen derecho, para nosotros no. Nosotros tenemos que ir analizando paso por paso todos los elementos del delito. Y es cronológico si quieren. Primero la acción, luego la tipicidad, luego la antijuricidad, luego la culpabilidad. Y después de la culpabilidad voy a ver que siendo culpable lo puedo sancionar o no. ¿Se dan cuenta?
Si es inimputable, ya ni siquiera tengo que decir punirlo o no punirlo su conducta, pues es inimputable o si es menor de edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, así se tiene que analizar el delito. No es de arranque, hay muchos que arranquen, ni siquiera hablan de la acción. Se han dado cuenta que hay muchos abogados que cuando analizan un hecho delictivo, no analizan, de frente están, mi patrocinado es culpable o inocente. ¿Pero por qué? De frente vamos a la culpabilidad. O sea, actuamos como personas que no conocemos derecho. Claro, eso se puede perdonar, admitir a una persona que no conoce derecho. Pero a una persona que conoce derecho no le podemos decir eso. O sea, no nos podemos dar el lujo, nosotros entre abogados, frente a un hecho, una noticia criminal, decir, si es culpable, un momentito, no te lances. Primero, estudia bien el caso, para después analizar si hay o no hay elementos de responsabilidad penal. Analicen primero si hay acción, luego si hay tipicidad, luego si hay antipublicidad, luego si es culpable, y luego a ver si le clavamos la condena. Si no, no funciona. ¿Verdad? Si no, no funciona. Y dentro de estos, vamos a analizar, esto es todo lo que es la teoría de esto es nuestro curso. Fíjense ustedes. Ese es el diplomado, en otras palabras. El diplomado es la teoría del delito. Y durante todas estas clases van a ver pues, de diferentes perspectivas, diferentes ángulos, diferentes estilos, profesores, diferentes temas, vamos a ver toda la teoría penalista. Desde el artículo primero hasta el artículo 104 del Código Penal, creo. Porque el artículo 105 ya, no, 105 son responsabilidad penal jurídica, 106 empieza el Código parte especial. Muy bien. Hasta aquí. Este es simplemente una introducción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Hablen ahora o callen para decir. Ahora. Bueno, pregunte. Hace un momento usted mencionó la forma cronológica de los elementos, sí. La forma de analizar los elementos de responsabilidad penal. Quería saber, acá falta la acción, mira. No peso texto, pero acá ponemos en negro porque no se den cuenta. Entonces, acá está la acción. ¿Sí? Sí, ahora sí dime. Quería saber si existe algún dispositivo legal que regule justamente este tipo de... No, es que eso no está en la norma. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina. Ninguna ley te va a decir, por si acaso, ¿ah? Artículo 1. El delito se analiza primero empezando por la acción. Después, pues, no va a ver. Eso es doctrina. Sí se hace desde hace 400 y 500 años atrás. Lo que pasa es que la teoría del delito, ha pasado por muchas teorías. La teoría de las consecuencias necesarias, y ahora estamos con la teoría del finalismo, estamos con la teoría de la imputación objetiva, ¿no es cierto? Que es la última que están viendo. Nuestro Código Penal, por si acaso, acoge la teoría del finalismo, ¿tá? La teoría de la causalidad, etc. Y seguramente de acá a unos 20, 30 o 100 años, cuando ustedes ya no estén, de repente cambiamos a otras teorías, porque el derecho es evolutivo, evoluciona todo. No se... ¿Sí? Entonces, ¿qué es el delito? Ya le dije, es la acción típica, antijurídica, culpable. Y esto es la consecuencia. ¿Sí? Esta es la consecuencia. Muy bien. Nuestro Código Penal se refiere al delito en su artículo 11. ¿No es cierto? En su artículo 11. ¿Qué dice? Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Miren, ¿eh? O sea, son delitos las acciones. Acciones. ¿A qué tipo de acción nos referimos? Acción humana. Solo el hombre puede cometer delito. Estamos, solo el hombre. Y aquí está lo que les decía, números clausus. Aquí está la regla de nuestro código que dice, solo son delitos penadas por la ley. No hay más. Esto es el principio números clausus.
Solo son delito y falta las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Bien? Nada más. Características, tiene que tener una acción u omisión. O sea, la acción humana para hacer delito puede ser o un hacer o un no hacer. O sea, yo cometo delito por hacer, como yo puedo cometer delito sin hacer nada. Actos de omisión. Oiga, ¿cuáles? Señores, omisión de denuncia. ¿Cierto? Tipo penal. El funcionario, fiscal, juez están obligados a denunciar cuando pueden. Están obligados. Si yo, estando obligado, no hago nada, yo cometo delito sin hacer. Oye, pero he hecho nada, justamente por no hacer, pues. Porque hay una omisión. ¿Ah? Entonces, por una acción o una omisión. Los delitos pueden ser dolosos o culposos. ¿Ok? El delito es por dolo o por culpa. Pero el tipo penal te lo tiene que decir. Recuerden, numerus clausus. Si en el tipo penal no aparece la palabra culpa, si no aparece esa palabrita culpa, obligatoriamente ese tipo penal tiene que ser doloso. Obligatoriamente. Si el tipo penal te dice el que por culpa, entonces admite la modalidad culposa. Porque el delito puede ser doloso o culposo. Hay homicidios dolosos y hay homicidios culposos. Porque la norma te establece, te admite, te permite que el homicidio tenga la modalidad doloso o culposa. Pero hay determinados tipos penales que no te admiten, por ejemplo, la modalidad dolosa. Daños materiales, cuando no establecen montos máximos. El daño material pequeño, para que sea delito, tiene que ser doloso. O sea, no hay daño material por culpa. Ejemplo, si yo vengo y de casualidad arrojo este proyector y se rompe, es un daño material. No me pueden denunciar por delito. ¿Por qué? El tipo penal no me lo permite. Porque fue un accidente. O sea, no hay daño material por culpa. Pero si yo agarro esto y al propósito lo rompo, hay dolo. ¿Se dan cuenta? El daño material, los daños materiales, no admiten delito culposo, solamente doloso. Si es accidente, te vas al fuero civil, al juez de paz, a una indemnización, daños y perjuicios, lo que quieras, lo que se llama la responsabilidad extra contractual. Pero no es así. Determinados tipos penales, nada más. Recuerda, te lo tiene que decir. Y ya estamos en la culpa. ¿Cuántas clases de culpa conocen? Doctora, ¿cuántas clases de culpa conocen? Sí. ¿Cómo te llamas? Adriana. ¿Cuántas clases de culpa conoces? ¿Cuántas clases de culpa has sentido? Pasa. Doctora, ya saben, la verdad, si no saben, pasa. Doctora, ¿cuántas clases de culpa? A ver, ¿cuáles son? No. ¿Había alguna impericia que más? Es lo mismo. Nosotros que pintamos a Rafael. Se lo va a cantar Miguel Noche. Dos clases de culpa, ¿no? Deja de hablar tu celular, deja de mandar mensajes a tu mujer, tranquilo, está con el otro, ¿viste? Déjala que goce. No seas egoísta, total eso no se gasta. ¿Ah? Chateando de la mujer, ¿no? ¿Cuántas clases de culpa conocemos? Culpa con representación y culpa sin representación.
o culpa consciente y culpa inconsciente, ¿cierto? Lógico. La culpa inconsciente o la culpa sin representación es el accidente normal, o sea, el sujeto activo ni siquiera se imagina que el acontecimiento va a suceder. No te lo imaginas. Sucedió. Tú sales con tu carro y se puso un mocoso el miércoles y por lo atropellaste. No te imaginas que el mocoso iba a salir, pues. Sale disparado en un callejón de esos, de los barruntos donde nosotros vivimos. No te imaginaste, presidente. Y la culpa con representación es que la gente sí se representa el acontecimiento. O sea, sí puede ocurrir, pero confía en evitarlo. Esa es la diferencia. En la culpa con representación ni siquiera se lo imagina. En la culpa con representación o culpa consciente, yo sí me imagino el evento, pero confío en evitarlo por mi pericia, por mi experticia. Y ahí está justamente, por ejemplo, entre culpa consciente y dolo eventual. Ahí está la diferencia. Porque recuerden, la conducta es o dolosa o culposa. Y el dolo es o dolo directo o dolo eventual. No hay otra. ¿Ok? Entonces agarras acá y dices, ¿cuántas clases de dolo existen? 2. Dolo directo y dolo eventual. ¿Cierto? ¿Y cuántas clases de delitos culposos? 2. Consciente, inconsciente. O también se llama con representación. Y este se llama sin representación. ¿Es cierto? Para algo sirve la vaina. ¿Cierto? Vamos. Entonces, anda, no me bonito, ¿eh? Que se espera por el grito. Que se vaya nomás, la mujer que no. Igual usted, no siempre que se vaya, total. Hombres es como cancha, mujeres también. ¿Sí o no? Claro. A nadie se le exige que está de por sí su. Recuerden, la conducta tiene que ser típica. Si no te quieres, es atípica la conducta. ¿Ah? Muy bien. Ya saben, culpa con representación. Yo me imagino que la circunstancia puede acontecer, pero confío en evitarlo por mi experiencia, por mi experticia. Estamos. Estamos. Y culpa sin representación, ni siquiera me imagino, ni siquiera me imagino ni siquiera me voy a imaginar. Vale. Ya está tranquila. Déjala que vos. Ni siquiera me imagino que. En el dolo directo es el querer hacer las cosas. Es dolo directo. Yo quiero robar y robo. Yo quiero matar y mato. Es dolo, es la intencionalidad. El querer hacer. El querer buscar la consecuencia de tu acto. Voluntariamente. Conscientemente. El dolo eventual es el imaginarte la circunstancia. Que puede pasar. Pero no te importa el resultado. Esa es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. En la culpa con representación, yo me imagino el evento, pero confío en evitarlo. No hay problema, si es que si presentara la circunstancia, yo soy experto en eso y lo voy a evitar. En el dolo eventual, me hago el mismo raciocinio. Se presenta la circunstancia, piña, pues. Ahora es un tema de probanza. El problema es que es un tema de probanza muy interno, muy subjetivo, porque el dolo es netamente subjetivo. Por eso que, ¿cuántas partes tiene el tipo penal? El tipo penal tiene el tipo objetivo y el tipo subjetivo.
este tipo objetivo, ¿qué es? ¿Qué es el tipo objetivo? ¿Ah? Perdón, dime. Sujeto activo y pasivo. No. ¿Qué es el tipo objetivo? Todo tipo penal tiene tipo objetivo y tipo subjetivo. Los hechos. El tipo objetivo son los hechos. Y el tipo subjetivo, el dolo. O la culpa. ¿Estamos? Ahí está. Siempre. Entonces, el tipo objetivo son los que es la descripción. El tipo subjetivo es el dolo o la culpa. Y entonces recuerden, solo habrá culpa si el tipo penal dice el que por culpa. Si no aparece el que por culpa, obligatoriamente tiene que ser el dolo. Y si es dolo, ¿qué tipo de dolo es? Si es dolo, vamos a tener el dolo directo y el dolo eventual. O también conocido como dolo indirecto. ¿Estamos? Y les decía, la diferencia entre el dolo eventual y el dolo directo está en que la persona se representa en la circunstancia. En la culpa con representación, yo me represento en la circunstancia, pero confío en evitarlo por mi experiencia, ¿ok? Por mi capacidad, en mi experticia. En el dolo eventual no me interesa. Ejemplos. Mario Hart, que está templado en la Carina Rivadeneira, no sé qué. Corina, ese. Él es piloto, profesional. Está con su carro y se va a rescatar a la hembrita porque la está correteando migración. ¿Sí o no? Zona escolar, 30 km/h. 10 de la mañana, todos los mocosos están estudiando. Estoy apurado, miembro la van engañado. Le meto 100 por hora. Si sale un mocoso, no hay problema, yo soy experto, lo voy a evitar. Él confía en evitar ese accidente. ¿Por qué? Porque es un profesional. ¿Cierto? Y de repente ocurre una circunstancia y lo evita, pero se representó. Culpa con representación. En el dolo eventual, una persona común y corriente que no es Mario Hart, que tiene la misma circunstancia. 30 km/h, dice, estoy apurado, mi abuelita me está poniendo los cuernos, voy a agarrar en el hotel, y sale un mocoso y se va, miércoles que sale muy bueno. No me importa. Dolo eventual. La diferencia es abismal, porque si a mí me sancionan por culpa, la pena es mínima. Si a mí me sancionan por dolo, la pena es máxima. Es homicidio doloso. Ejemplos, hechos reales. Hace años, si no entren a YouTube, jugaba en la Alianza con Cristal o en la Alianza con la U, no me acuerdo. El hecho está que la Alianza tiene en el viejo Estadio Nacional tenía la barra en Occidente, donde está la gente de calidad. En el Oriente está moderado. Una señora tenía su hijito, y la señora vendía sándwiches ahí, y de la tribuna de Oriente nace alguna bengala y le cae en el ojo a la criatura y lo mata. Se le ve que la criatura ahí prendió en la bengala y se muere. Las investigaciones que detallan que el que hace el disparo de la bengala era un marino. Como era marino, lo sentencian por homicidio doloso, en la modalidad de dolo eventual. ¿Por qué? Porque el marino sabía por su preparación que si ponía la bengala a 45 grados iba a alcanzar su máxima distancia, y él lo puso y no le interesó si causaba lesiones o no. Dolo eventual. Se representó que iba a haber algún herido, pero no le importó. Si ese hecho lo hubiera hecho con una persona común y corriente como nosotros, y yo hubiera causado la misma consecuencia, hubiéramos sido sancionados por homicidio culposo, porque no somos expertos en el tema. ¿Se dan cuenta? Utopía. La discoteca Utopía. ¿Por qué no sancionan a los miembros de Utopía con
pena privativa de 15 años, homicidio doloso. Porque pese a que ellos sabían que no tenían licencia, no tenían permiso de defensa civil, sabían que no había agua, abren las instalaciones de la discoteca y además hacen un espectáculo con fieras y fuego. O sea, ellos han tenido que ver de que podría ocurrir una desgracia y no tenían agua, no tenían las salidas, porque no había defensa civil. Sin embargo, lo hicieron, no les importó. Por eso que han sido sentenciados a 15 años por dolo eventual. ¿Verdad? Pregunta. ¿Estamos? Muy bien. El principio de legalidad, recuerden ustedes. Nullo pena sin crimen, nullo pena sin derecho. No hay pena si no está prevista en la ley, no hay delito si no está previsto en la ley. Número clausus. Solo lo que esté en la norma es delito. No necesariamente en el Código Penal, ¿ah? Porque hay determinadas conductas que están sancionadas en normas especiales. Por ejemplo, la ley contra el lavado de activos, la ley contra el crimen organizado, la ley contra delitos aduaneros, pero la norma establece. Entonces, lo que les quiero decir en esta parte, primero, solo es delito lo que esté en la ley. La norma establece delitos culposos y delitos dolosos. Y solamente habrá delito por culpa si en la norma dice él, aquí tiene que empezar, el que por culpa. Cuando lean este primer mensaje en el tipo penal, ustedes inmediatamente tienen que decir, ah, carajo, la conducta es culposa. Y como me dice que es culposa, tengo que analizarla. ¿Culpa con representación o culpa sin representación? Porque esa es parte después del análisis de la teoría del delito. Si nosotros hacemos un buen análisis de la teoría del delito en el hecho criminal que estamos viendo, ¿qué estamos haciendo en el fondo? Estamos aprendiendo o iniciando una imputación necesaria. Estamos imputando. Este es el ejercicio para imputar. Si no empezamos por esto, no imputas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos? Igual. ¿Ya copiaron eso? Ni lo copien. ¿Para qué lo van a copiar? Lo que les han dado ahí no es lo que les estoy presentando. Por si acaso, ¿ah? Está. Esto se lo voy a dejar para que se lo centre. ¿Ya? Muy bien. Actualmente la doctrina establece elementos adicionales que deben analizarse dentro de la teoría de delito y que el Código Penal los acoge como principios fundamentales. La conducta es el comportamiento, lo volvemos a repetir, de tipicidad, antigüedad y culpabilidad. Son los elementos del delito. Teoría del delito, esto es. Esto es delito en otras palabras. Esto de acá es delito. ¿Verdad? Yo soy zurdo. Delito. Sus elementos. Lo hemos analizado, ¿verdad? Tiene que ver acción. Ya saben, humana. Humana. ¿De qué? Una acción de hacer o una acción de no hacer. Esa es la acción. Por eso mi consejo es, siempre empiecen por la acción. Cuando analicen un hecho criminal, vean primero, ¿qué es la acción? La acción tiene que ser humana. Ahora, la acción tiene que ser una acción de hacer o no hacer. Porque yo puedo cometer delitos y de repente no ha habido acción de mi parte.
ha habido un autorreflejo. ¿Sí o no? La tía, ¿cómo se llama la señora que hace el arroz con gato? Un restaurante famoso acá. La tía Peta, creo, ¿no? ¿No? No sé, caliente, ¿no? Bueno, tiene un restaurante grandote donde hacen sus papas secas con su carapulcra, hirviendo. Entonces, va sirviendo y viene un mocoso corriendo y le empuja a la tía, se cae encima de la cliente y le quema el rostro y la desfigura. Lesiones graves de desfiguración del rostro. Así como lo vemos en Benito, claro. Pero ¿ha habido acción? ¿Ha habido acción del agente activo? No ha habido acción. Si yo llego a demostrar en esta parte que ese fue porque un muchacho corrió, la chocó a la señora, y como la chocó a la señora, la sopa se le cayó encima de su cliente, ya para qué voy a analizar yo si hay tipicidad, disjuricidad, culpabilidad. Si ahí terminó, no hay acción. Chao. No hay delito. Si no hay acción, no hay delito. Si hay acción y hay tipicidad y no hay antijuricidad, no hay delito. Si hay acción, hay tipicidad, hay antijuricidad. Hasta acá. ¿Cómo se llama hasta acá? Hasta acá se llama injusto penal. Injusto penal. Para que